Hoy tenemos el privilegio de contar con referentes que representan distintos niveles y experiencias, no, distintos niveles y experiencias en la atención del cáncer en Argentina. La riqueza de este panel está justamente en ese cruce de voces, que nos permite identificar logros, desafíos y oportunidades de colaboración. Nuestro objetivo no es solamente escuchar, sino también conocer para participar en el funcionamiento del sistema de salud, ya que es clave para que los pacientes accedan a una atención más rápida y equitativa. Les agradecemos a cada uno de los panelistas por su presencia y compromiso a todos ustedes por acompañarnos. Les voy a presentar el panel. Lamentablemente la doctora Blanco del Instituto Nacional del Cáncer no pudo estar, ni tampoco Adolfo Capó, que es el representante de Mendoza, pero nos enviaron unos videos que ahora les vamos a compartir. Y aquí tenemos presentes a Claudia Martínez, secretaria de la Mujer. Un aplauso. Josefina Delgó, jefa del Departamento de Prevención y Diagnóstico de Patologías Neoplásticas y Metabólicas de la Secretaría de Medicina Preventiva y Vinculación Territorial del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. Marina Epifano, directora provincial del Instituto de Prevención y Diagnóstico y Tratamiento de Cáncer de la provincia de Buenos Aires, Ministerio de Salud. La doctora Melina Winocur, médica oncóloga, referente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica. Aplausos, por favor. Y la doctora Julia Ismael, oncóloga y exdirectora del Instituto Nacional del Cáncer. Vamos a poner el video primero de Susana Blanco, que es hoy la directora del Instituto Nacional del Cáncer. Lo vemos y después ya vamos a hacer 2 rondas de preguntas, una pregunta cada una en 2 rondas y al final una pregunta de cierre para cada una. Los dejo con el video de la doctora Susana Blanco. Buenas tardes, es un gusto participar del Congreso de Unidos por el Cáncer. Lamentablemente no me he podido acercar por cuestiones de agenda, pero espero que esta reunión sea productiva. Mi nombre es Susana Blanco, soy la directora, espera del nombramiento oficial de la Dirección Nacional del Cáncer, y quiero hacerles llegar un mensaje sobre las nuevas y viejas atribuciones de esta Dirección Nacional. Nosotros como instituto éramos el organismo rector en materia de cáncer y así seguiremos siéndolo desde la estructura del ministerio. Los programas de tamizaje, los programas de epidemiología, el programa de capacitación de recursos humanos, todas esas acciones, el de cuidados paliativos, todas esas acciones que desarrollábamos desde el Ministerio a través del Instituto, las vamos a seguir desarrollando ya de una manera, esperamos, más ágil desde el Ministerio de Salud, porque la idea fue evitar que algunas estructuras se repitieran y por ende acortar los tiempos en la toma de decisiones. La actitud de mantener el contacto permanente con las jurisdicciones se está manteniendo. En realidad, la institución no ha modificado en absoluto su forma de trabajar desde el comienzo de esta gestión. O sea, seguimos haciendo lo mismo, manteniendo un nexo efectivo con las jurisdicciones a través de los referentes, y esperamos que referentes que aún no se han acercado a nosotros se acerquen para poder seguir nuestro trabajo como siempre lo venimos haciendo desde que se creó el instituto. Esperamos que las sociedades civiles se acerquen a nosotros. Nosotros tenemos siempre un contacto fluido con todas y esperamos que eso sea creciente y nos hagan llegar sus inquietudes
y así poder colaborar nosotros para gestionar todos aquellos vacíos que se vayan produciendo. Estamos a su disposición, como siempre lo hemos estado, y esperamos que se comuniquen con nosotros cuando lo necesiten. Les envío un saludo grande y espero que este mensaje les dé la tranquilidad y las ganas de seguir trabajando juntos como hasta ahora. Ana Blanco. Ahí nos deja su número de contacto. Le pedimos un contacto para esto que nos dice, así que el que quiere tomar fotos. Gracias, María, por invitarme a esta reunión y poder explicar la mecánica de funcionamiento del programa oncológico de la provincia de Mendoza. Mi nombre es Adolfo Capó, soy médico oncólogo y estoy a cargo de la jefatura del programa. Creo que es importante, antes de entrar directamente en el programa, tener en cuenta que la problemática del cáncer en la provincia es considerada una política de Estado. Las distintas actividades que se ejercen con relación a esto, ya sea el Registro Provincial de Tumores, el Programa Oncológico Provincial, la Unidad de Prevención de Cáncer Hereditario, el Programa Provincial de Cuidados Paliativos, el Programa Provincial de Cuidado Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, están blindados por leyes provinciales. En cuanto a la acción específicamente del programa, para ingresar a su cobertura es bastante simple, solo se requiere el diagnóstico confirmado de malignidad. La condición de confirmación del diagnóstico de malignidad es para evitar distraer fondos en áreas de sospecha diagnóstica que podrían no concluir en un diagnóstico de cáncer. No debe poseer el paciente cobertura social privada y debe residir en la provincia de Mendoza. Creo que también es importante recalcar que el 42% de la población cuenta con una cobertura de salud estatal. Las prestaciones del programa se realizan en 8 hospitales que están distribuidos estratégicamente en los 3 oasis. El oasis norte, que involucra el área donde asienta la capital de la provincia y que es la más densamente poblada. En el oasis medio, que es el Valle de Uco, el oasis central, y finalmente en el oasis sur. La prestación que generan estos hospitales es básicamente oncología médica, oncología y oncohematología pediátrica, con un concepto prioritario de equidad terapéutica. Al programa ingresan un promedio de 850 pacientes nuevos al año, que tienen un consumo de aproximadamente 720 prestaciones mensuales, tanto sea para tratamiento médico, para tratamiento radiante o para estudios de alta complejidad. Una de las características fundamentales del programa es que tiene un modelo de financiamiento y un modelo de gestión particulares. En cuanto al modelo de gestión específicamente, los fondos que van a ser utilizados en el programa son cedidos por el Estado a una entidad sin fines de lucro, que es la cooperadora del Hospital Central y Programas Especiales, que es quien administra estos fondos, pudiendo hacer convenios directos o concursos privados de precios. Por supuesto, esto bajo la supervisión y auditoría del Tribunal de Cuentas de la provincia. Y en cuanto al modelo de financiamiento, también por ley existen recursos propios provenientes de juegos y casinos que están destinados al programa. Previo a la inclusión de tratamientos biológicos,
Estos ingresos provenientes de juegos y casinos lograban cubrir hasta el 48% del requerimiento del programa, y el 52% restante eran a través de subsidios del Ministerio. Claramente, con el aumento de los costos en cuanto a la medicación biológica y posteriormente a la bloqueo completo de juegos y casinos durante la pandemia, esos fondos fueron incluso anulados y hoy día representan aproximadamente el 7% de el consumo del programa. En cuanto a para qué son utilizados estos recursos, el 80% del presupuesto está destinado a medicamentos. Un 8% está destinado a estudios de alta complejidad y un 5% responde a honorarios, sueldos, leyes sociales y gastos operativos propios del programa. Con relación a los medicamentos específicamente, el 72% de las recetas corresponden a tratamientos quimioterápicos habituales, el 13% a tratamientos biológicos y el 14% a hormonales. Sin embargo, en cuanto a lo que consumen estas recetas referidos a el valor en pesos, el 13% de las recetas consumen el 55% de los fondos, ya que los tratamientos biológicos consumen más de la mitad de los fondos correspondientes al programa. Con relación a los estudios de alta complejidad, van desde estudios relativamente simples como una tomografía o resonancia a estudios más complejos como puede ser un PET tomografía o un PET en resonancia, además de los estudios genéticos de aquellos pacientes que considerados o analizados por un grupo de genetistas cumplen las pautas necesarias para ser evaluados en su riesgo de cáncer hereditario. Otra de las características importantes con relación al programa es la gestión del medicamento. Históricamente, al igual que pasa en prácticamente cualquier obra social, la receta era generada en el servicio, llevada por el paciente al programa, el programa compraba la medicación y entregaba el programa esa medicación al paciente, con nombre y apellido, fin de la trazabilidad. Todos nuestros medicamentos están trazados. El paciente es quien se encargaba de llevar la medicación hasta el hospital, entregándolo a la enfermera o al médico, y no se sabía más nada de su aplicación, de su utilización y demás. Ese histórico, que, insisto, es replicable en cualquier obra social, fue absolutamente cuestionado por nuestra parte, teniendo en cuenta que consideramos que la gestión de la receta no debe estar a cargo del paciente, su problema es la enfermedad, no lo administrativo, que por otro lado la medicación es responsabilidad de la farmacia, no del área de enfermería ni mucho menos médica, y que la trazabilidad debe realizarse en el momento de la preparación de la medicación. Los medicamentos que no son administrados por cualquier situación, porque el paciente progresó, porque no concurrió, por la razón que fuese, pueden, al no ser trazados hasta su preparación, ser reasignados para ser utilizados en el mismo paciente en otra oportunidad o a otro paciente del programa en cualquier centro oncológico de la provincia. Para lograr esta gestión optimizada del tratamiento, se realizó un convenio público-privado con un centro de mezcla del Departamento de Farmacia del Centro Oncológico de Integración Regional y la Subsecretaría
de salud de la provincia. El centro oncológico es una estructura privada, el Centro Oncológico de Integración Regional es una estructura privada con una participación minoritaria del Estado. Este convenio involucra la guarda de la medicación en un medio controlado de farmacia, la preparación de la medicación en área específica, el área de campanas, con todo lo que ello implica, los insumos para la preparación, el packaging, la preparación para el traslado, la logística y un seguro de traslado del medicamento. De modo que en la actualidad la receta llega al programa, no es traída por el paciente, sino por el mismo sistema de logística. Llega la receta al programa, el programa gestiona la compra e informa al servicio que lo solicitó de su disponibilidad. El servicio solicita al programa la preparación del tratamiento cuando corresponde hacerlo y el programa envía esa medicación al centro de mezcla donde es almacenada en farmacia hasta el momento de su preparación. Por otra parte, ya sabiendo la fecha y habiendo confirmado las condiciones de laboratorio y clínicas del paciente para su aplicación, el servicio que va a realizar el tratamiento informa al centro de mezcla que puede incluso suspender la solicitud hasta las 6 de la mañana del mismo día de tratamiento, en el caso de que así fuese necesario. El centro de mezcla envía la medicación ya preparada y etiquetada a la farmacia del hospital donde se realizará el tratamiento. El programa tiene a su vez un seguimiento en tiempo real del stock, de la preparación, de la entrega y de la aplicación del medicamento. La trazabilidad del medicamento se realiza al momento de su preparación. Hay un promedio mensual de preparaciones, que es alrededor de 650 preparaciones, y una recuperación de medicación que es extremadamente importante. De hecho, durante el año 2023, esta recuperación de medicamentos implicó un monto equivalente al 97,4% del promedio del gasto mensual del programa. Y como una condición no habitual, pero que creo que es importante recalcar, en septiembre del año pasado se recuperaron 76 unidades de biológicos para ser reasignados. Esto claramente es gestión absoluta. Nuestros proyectos a futuro es, por un lado, claramente la optimización del mecanismo de compra, generar una prescripción anticipada. Esto es que la idea es que los servicios sean quienes definan los tratamientos, obviamente sustentados en una evidencia científica clara, de modo de que el mismo servicio sea auditor de sus indicaciones. La trazabilidad por dosis es nuestra máxima prioridad, para lo cual estamos trabajando intensamente. El programa es un trabajo de muchísimos años. Tenemos ventajas que creo que es importante recalcar, como el hecho de que conocemos cuál es nuestra población, sabemos de qué se enferma, sabemos cómo se medican y por lo tanto tenemos la posibilidad de tener una proyección de nuestros consumos. Sin lugar a dudas, esto a nosotros nos ha dado muchísimos resultados. Creo que es absolutamente replicable, pero sí es importante tener en cuenta que todos estos modelos de gestión, que es pura gestión, solo son posibles con el apoyo y la decisión política. Gracias, espero haber sido claro en estos pocos minutos y a total disposición. Vamos a empezar con Josefina, que en verdad le puedo hacer una pregunta a Josefina y la siguiente para vos, si les parece bien, una cada una. Estamos con Josefina.
¿Cómo describirías hoy la situación del acceso al diagnóstico y tratamiento oncológico en la provincia de Córdoba? ¿Qué políticas o programas se están impulsando para reducir las brechas y garantizar que los pacientes lleguen a tiempo a la atención que necesitan? Bueno, en Córdoba el sistema público tiene gran capacidad técnica y humana para dar respuesta a la patología oncológica, pero el gran desafío que tenemos, y creo que viene desde hace mucho tiempo, es el acceso, ¿no? Sabemos que es la quinta provincia en extensión más grande del país y es una provincia muy heterogénea, con grandes contrastes entre el norte, el centro y el sur. Precisamente la secretaría de la cual depende mi departamento es Secretaría de Medicina Preventiva y Vinculación Territorial, y eso es precisamente lo que estamos trabajando con el secretario, el doctor Gustavo Klein, de vincularse territorialmente a través de contactando intendentes, jefes comunales, a través de todas las comunidades regionales, ¿sí? Y llegando no solo con los programas de tamizaje, sino con todos los programas de la Secretaría, pero particularmente con el programa de tamizaje, acercando, si es posible, el tamizaje para hacer el screening de la patología en cuestión, que ya les voy a contar qué programas tenemos, y también informando a la gente, porque muchas veces hay desconocimiento. O sea, yo siempre digo, yo hago cirugía colorectal, ¿no? Y, y doy clases también en la facultad, y siempre les pregunto a mis alumnos, cuando lleguen a su casa, pregúntenle a sus papás, a sus abuelos, ¿quién alguna vez le pidió un test de sangre oculta en materia fecal o una colonoscopía? Y capaz que, o sea, que se sabe que a partir de los 50 años todos deberíamos iniciar esos controles y nadie los preguntó, o después me llega el paciente capaz y me dice, no, yo venía con un médico familiar y no sé, y me decía que hasta que no tenga síntomas no me pedían nada. Ahí a mí se me empiezan a poner los pelos de punta, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? A ver, la medicina cada vez se ha como, digamos, a cada vez más especial, más, digamos, más chiquitita, tenés el especialista que hace esto, ya no existe el médico familiar, o sea, existen, pero no el médico como antes que te hace un poquito de todo, sino que cada vez se ha ido subdividiendo más. Entonces, bueno, no solo acercar el tamizaje, sino también llevar información y asesoramiento a cada lugar. Nosotros lo que hacemos es recorremos norte-norte, bien norte-norte, bien sur-sur, llevamos todo esto a jefes comunales, intendentes y a todo el personal de salud que está ahí a cargo, ¿sí? Y bueno, o sea, nuestro objetivo es disminuir las brechas, crear redes formales de derivación y de atención a nuestros hospitales regionales y con capital. Así se crearon las oficinas regionales de integración sanitaria, que lo que buscan es esto, integrar el primer nivel de atención con segundo y tercer nivel, que al principio fueron unas oficinas que se crearon para telemedicina y después fueron mutando por una cuestión de necesidad y terminaron integrando estos niveles. Y bueno, la verdad que es difícil, pero bueno, venimos trabajando día a día, tratando o sea, creemos que la mejor prevención es la de llegar a todo el territorio cordobés con información y con tamizaje. Dentro de los programas que estamos desarrollando actualmente tenemos el programa provincial de cáncer de cuello uterino en primer nivel de atención, que se está destinado a todas las personas con útero entre 25 y 69 años. Nos faltaban, o sea, todo lo que es capital y alrededores está incluido en el programa, sí, por ahí nos faltaban el sur, que ahora se incorporó el Departamento General Roca, y en el norte ya tenemos 5 localidades en las cuales estamos trabajando y hay un escalamiento progresivo que se está organizando, que por supuesto no solo es brindar el screening, ¿no? Sino que también es hacer, digamos, una vez detectado la patología tumoral, tener las redes formales para que ese paciente llegue a un tratamiento oportuno, ¿sí? O sea, lo más importante y el objetivo nuestro es hacer diagnóstico precoz, ¿sí? Para lograr el tratamiento oportuno y que no haya demoras entre el diagnóstico y el tratamiento.
Después, bueno, tenemos el programa de detección precoz de cáncer de mama, que todos lo conocen. Que bueno, ese programa también lo que se busca es lo que estamos intentando, o sea, lo que estamos trabajando es en aumentar la producción de los mamógrafos fijos que tenemos disponibles en la provincia. Por ahí esa técnica de tamizaje no la podemos, o sea, lo estamos trabajando en conjunto con el APROS, con los mamógrafos móviles, pero que ya no dependen de nuestro programa, sino que es una estrategia conjunta que se trabaja con ellos. Estamos trabajando bien, pero por ahí no como nosotros quisiéramos llevarlos a cabo, pero bueno, por el momento se sigue tamizando y eso a nosotros nos sirve, pero sí estamos impulsando para aumentar el número de las mamografías en los fijos. Entonces lo que hacemos es, buscamos o sea, por comunidad regional, que cada localidad identifique a las mujeres para testear y acercarlas a un mamógrafo, al mamógrafo fijo más cercano que haya en su localidad. También está disponible a partir de ahora el turnero online para mamografías, que se entra por CIDI, turneros y salud, y ahí están cargados todos los hospitales que tienen mamografías, y interior y capital, entonces uno puede sacar turno por ahí. Y por supuesto que también con esa paciente desde el programa lo que se hace, una vez detectada la enfermedad, se la acompaña hasta que se inserte en el sistema hospitalario y, o sea, para lograr una punción, un diagnóstico y después un tratamiento adecuado. Después tenemos el programa de cáncer colorectal, o sea, que es un desafío, porque no es solo brindarle al paciente el test de sangre oculta en materia fecal, que eso es sumamente fácil, pero sí crear la red después y las respuestas de, bueno, a todos estos positivos hay que brindarles una colonoscopía para ver por qué está esa sangre en la materia fecal, y después, obviamente, el siguiente paso, en el caso que de algo que haya que sacar, que operar, lo que sea, operarlo y el tratamiento oncológico. Y en lo que estamos trabajando también, desde el año pasado, que lo venimos gestando, es en el programa de cáncer de pulmón. Creemos que no hay nada en cáncer de pulmón y es el primer cáncer de muerte tanto en hombres como en mujeres, y creemos que tenemos que hacer algo en esa línea. Por supuesto que después nos quedan próstata y un montón de otros, pero bueno, vamos a empezar con los más prevalentes y con los de mayor tasa de mortalidad. Gracias, Agustina, muchas gracias por contarnos sobre las reglas. Ahora vamos a pasar a Marina. Marina, desde la provincia de Buenos Aires, es un instituto que es clave para la prevención, diagnóstico y el tratamiento. ¿Cómo trabajan desde el instituto para coordinar esfuerzos entre hospitales, centros de salud y a nivel provincial? ¿Y cuáles son los mayores desafíos para garantizar la equidad en el acceso a la atención? Buenos días a todos y a todas. Bueno, me voy a gastar unos segunditos en agradecerle a Alejandra y a María por la invitación a la provincia de Buenos Aires. La verdad que es un honor estar acá. Y también en traerles el saludo, el agradecimiento y las felicitaciones del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Crepes. Bueno, en muchas cuestiones el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires es parecido a lo que planteaban de Córdoba. Es una provincia muy grande, con diferentes subsistemas de salud que hay que integrar, que venimos en proceso de integración, pero donde tenemos dentro del subsistema público hospitales y sectores de salud municipales, provinciales, nacionales, mixtos, emplazados en la provincia, y a la vez los distintos niveles de atención, ¿no? El primer nivel de atención y cuidado, que en general depende de los municipios, en algunos casos segundo y tercer nivel también. Y bueno, todo eso hace que haya una complejidad a la hora de pensar una línea de cuidado, porque hay diferentes actores que intervienen. En el Instituto Provincial del Cáncer, que es un instituto nuevo, en el 2020 se creó, con pandemia mediante, podemos decir que es un instituto muy joven, se viene trabajando con líneas de cuidado para poder integrar precisamente todas esas áreas que están involucradas en una trayectoria de una persona que transita en una situación vinculada al cáncer. Se trabaja principalmente con las líneas de cuidado de cáncer de mama, de cáncer de cuello y cáncer colorectal. Se construyen estas líneas de cuidado, la de cáncer colorectal y cuello de útero ya están construidas. Esas líneas de cuidado se hicieron en consenso con sociedades científicas y con diferentes referentes a nivel provincial, nacional e internacional. Pero una vez que se construye esa línea de cuidado, que es una línea de cuidado teórica de qué tenemos que hacer en materia de prevención,
de cómo se accede al diagnóstico, de cómo se accede al tratamiento. Después tenemos que ver dentro de la heterogeneidad de toda la provincia qué tiene cada región sanitaria y ponerle nombre y apellido a esas flechas. Para acompañar esa trayectoria tenemos que ver, bueno, cuál es la responsabilidad del primer nivel, cuál es la responsabilidad del segundo nivel, qué instituciones tenemos. Para eso se hace un trabajo con las regiones sanitarias, con herramientas que tenemos como los CORESA, que son consejos regionales de salud, que se reúnen periódicamente con todos los secretarios de salud e intendentes de los distintos municipios. Se evalúa qué problemáticas de salud son las que hay que abordar principalmente. Cáncer es una de las problemáticas priorizadas y se trabaja en ponerle nombre y apellido a toda esa trayectoria para poder, también como lo mencionaban en Córdoba, institucionalizar las redes, porque las redes existen y siempre van a existir, pero si no las institucionalizamos y no ponemos las responsabilidades, eso después queda libre a la voluntad de las partes, y cuando alguna de las partes deja de estar, no tiene fuerza esa red. Entonces, institucionalizar las redes dentro de líneas de cuidado que estén fuertes a nivel también social, con el acompañamiento de las sociedades civiles y de la sociedad en general, nos permite también que sea más difícil romper con eso, porque en mi caso yo tengo un cargo político que es transitorio, no voy a estar para siempre en el Instituto Provincial del Cáncer, y la idea es que todo lo que quede en ese instituto, si bien después otro proyecto que no tiene el cáncer como prioridad, no pueda romper con todo eso que fue construido, institucionalizado, donde también las instituciones de salud lo toman como propio y también la sociedad toda. La herramienta de los CORES es una herramienta que encontramos para poder consensuar con los municipios también, y también para poder ver qué capacidades tenemos, y en esto de los federalismos también al interior de las provincias grandes y en articulación con otras provincias, poder pensar cómo potenciamos esas capacidades diferenciales que tenemos en los propios territorios de las provincias, al interior de la provincia, pero también entre las provincias, para poder tejer esas redes que creo que tienen que ser provinciales, pero que también tienen que ser federales para poder dar un mayor y mejor acceso. Por otra parte, bueno, nombro estos tres tipos de cánceres porque son los que son prevenibles o que con detección temprana pueden curarse, o los que son más prevalentes, pero por supuesto que tratamos con todos los tipos de cánceres, porque las personas con cobertura pública exclusiva acceden a sus tratamientos a través del Instituto Provincial del Cáncer. El banco de drogas está dentro del instituto, y ahí también se hizo un trabajo fuerte de descentralización de las delegaciones del banco de drogas, porque si no las personas o los municipios tenían que ir a otro municipio a cargar la receta, a buscar la medicación. Eso generaba demoras, personas peregrinando que tampoco cumplían con las condiciones para el guardado de esa medicación. Entonces eso se descentralizó y hoy tenemos 106 delegaciones del banco de drogas en toda la provincia. Arrancamos con 49 en el 2020, y la idea es que todo establecimiento que tiene atención oncológica y farmacia habilitada pueda tener delegación del banco de drogas para que la medicación llegue a ese lugar. El tema de la equidad, bueno, en provincias tan heterogéneas y en países tan heterogéneos como el nuestro, hay que ver qué políticas tenemos para disminuir la desigualdad y la inequidad que existe, esto de la descentralización, esto de las líneas de cuidado situadas y en red entre las propias regiones sanitarias, que en el caso de la provincia son 12, pero también en red con las provincias lindantes. También muchas veces la provincia tiene acuerdos con La Pampa o tiene acuerdos con otras provincias, porque hay municipios que están más cerca de otra provincia que por ahí de la ciudad más grande de la provincia de Buenos Aires. Todo eso se lleva adelante dentro de lo que es el plan quinquenal de la provincia de Buenos Aires, donde uno de los ejes prioritarios es el modelo de atención y cuidado y la conformación de redes. También nos queda pendiente tratar las líneas de cuidado de otros tipos de cánceres, que no, porque estamos trabajando fuertemente en estos tres, pero también por supuesto hay atención reumatológica, en cáncer de pulmón, en cáncer de próstata. Y con respecto a la inequidad, hay un estudio que se hizo que es muy importante, que nos arrojó información muy importante sobre desigualdad en mortalidad en distintos tipos de patologías donde se tomó cáncer, y en el 2019 había una gran desigualdad donde depende en dónde vivas en la provincia de Buenos Aires, en las zonas más pobres tenías más probabilidad de morir por cáncer, y al 2023 esa desigualdad se logró que tengas la misma probabilidad de morir por cáncer, independientemente de la zona de la provincia en la que vivas, ¿no? Mejorando la equidad en mortalidad. Así que es un dato importante donde, bueno, estas políticas, que falta muchísimo y lo sabemos, van hacia el camino de la equidad y de poder potenciar las capacidades que tenemos a lo largo y ancho de la provincia. Muchas gracias, María. Ahora vamos a ir con Melina.
Melina, en los congresos internacionales vemos permanentemente la aparición de nuevas terapias y diagnósticos avanzados. ¿Crees que es posible que estos avances se incorporen progresivamente en el sistema de salud público y privado de Argentina? ¿Y qué condiciones deberían darse para que eso suceda? Hola. Hola. Bueno, primero contarles que yo estoy en representación de la Asociación Argentina de Oncología. Está invitado el doctor Claudio Martín, que no pudo venir, pero esta asociación incluye a oncólogos en todo el país. Entonces, tenemos como el país realidades muy diversas. Desde la asociación, el año pasado hicimos un estudio sobre la disparidad en accesos, porque obviamente nosotros como oncólogos sabemos que no todos los hospitales ni las clínicas privadas tienen el mismo acceso. La medicación oncológica, principalmente las nuevas que vemos y hablamos en los congresos, son muy caras. Entonces hicimos un estudio interno de los oncólogos sobre el acceso a las medicaciones, principalmente las más costosas, y no descubrimos nada que no sepamos, sino que obviamente es muy dispar entre la parte pública, la parte privada, el norte, el centro, el sur. Entonces, lo que tratamos nosotros desde la Asociación Argentina de Oncología es acompañar al oncólogo, ¿sí? Desde la formación, estar constantemente con congresos, con charlas, con capacitaciones, pero por ejemplo, también hacemos consensos. Un consenso es cuando nos juntamos distintas sociedades, por ejemplo, la Argentina Oncología, la hematología, el patólogo, el imagenólogo, y decimos, ok, esto se tiene que hacer así, esto es una buena práctica. Entonces, es muy importante hacer consensos, hacer guías. Las guías son, también nos juntamos varios oncólogos y decimos, por ejemplo, cáncer de mama luminal, estadio 1, hay que hacer esto, esta es la droga, esta es la dosis. Hacer eso y que todo eso esté disponible desde la página, por ejemplo, de la asociación, es muy importante para un oncólogo que a lo mejor trabaja solo, que no tiene un gran hospital que lo respalde, de decir, ok, puedo indicar esta droga que a lo mejor es costosa, pero tengo este aval, tengo el aval de la asociación, de un consenso, de una comunidad de oncólogos que me dicen, esto está bien y puedo indicar esto. Entonces, a lo mejor un oncólogo que trabaja solo o independiente necesita eso y le ayuda para poder indicar estas nuevas terapias que muchas veces los prestadores de salud tratan de no darlas. Y por ejemplo, también desde la página de la asociación, si un oncólogo tiene un rechazo a una de estas indicaciones, se les brinda asesoría legal al oncólogo, al médico. Todo esto obviamente es para el paciente, para que el paciente pueda recibir esa medicación tan costosa que de otra manera a lo mejor se complica, y a lo mejor sin todo esto el oncólogo dice, no me voy a meter en todo este brete y de tener que después meterme con la justicia. Y si vos decís, no, tengo la asociación que me respalda, tengo esta guía, sé que si no puedo subir esta ficha con el rechazo de la prescripción y va a haber alguien atrás que me banca, entonces desde ahí es mucho más fácil poder llegar a meter todas estas drogas caras, nuevas y que son geniales, que sean realmente que las puedan usar los pacientes y que no nos queden en un congreso, en un slide y que después no se puedan aplicar en la vida real. Hay tanto para charlar, pero bueno, esto es práctico. No podemos debatir horas, sacar todas. Pero bueno, muchas gracias por tu respuesta. Vamos a pasar un gran aplauso, por favor. Vamos a pasar a Julia Ismael. Julia, lideraste el desarrollo del Plan Nacional de Control del Cáncer de Argentina. ¿Qué condiciones institucionales, políticas y sociales deberían darse hoy en Argentina para que Argentina pueda contar con un plan actualizado y sostenible en el tiempo? Chan. Luego la pregunta más fácil de todas, me parece que hubo. Ok. Bárbaro. Bueno, ante todo quiero agradecer a las chicas les digo, por la forma coloquial que nos conocemos hace tantos años, de las asociaciones, especialmente a María y Alejandra, y Alejandra, que siguen remando en este camino. Hoy fue un día muy emocionante, fuimos tocadas con todas las palabras, bueno, Alejandra arrancó muy movida al principio, después los testimonios y bueno, esta mesa se llama de autoridades, yo no soy autoridad gubernamental,
así es que estoy infiltrada, es por mi pasado, quiero confesar eso también, es por mi pasado que me condena de haber estado en la gestión pública hace muchos años. Y empezar diciendo que entre todas las cosas que movilizaron a mí me emocionó mucho y me emociona estar en una mesa en un encuentro tan multidisciplinario y sectorial, ver a las organizaciones de pacientes reunidas y que también en el mismo encuentro esté el gobierno, que esté representantes de las autoridades, que haya estado la máxima autoridad de este edificio acá haciendo la inauguración, representantes del sector privado, de la industria farmacéutica. Y creo que este es el camino realmente, y si me decís qué condición se tiene que dar, que fue la pregunta, creo que es que nos sentemos a conversar y a ver qué tenemos para aportar a la mesa y con nuestro granito de arena a esta realidad tan compleja. Y esto que vienen contando un poco, que se escuchó en todo el tiempo, no es una historia nueva de las brechas, la inequidad, las barreras. Esto es algo de mucho tiempo. Hay ríos de tinta describiendo cómo Latinoamérica tiene grandes inequidades de acceso. Y la mala noticia es que la carga de enfermedad por cáncer viene en aumento, no solo que nuestra incidencia y mortalidad eran altas históricamente, desde hace muchos años, sino que lo que se viene es una mayor carga de enfermedad debido a los factores de riesgo en aumento. Dicha esta introducción un poco sensacionalista, decirles que si, ¿qué dirían o qué pensarían si para esta problemática existe una estrategia o una herramienta que pueda venir a reducir la carga de enfermedad y hacer que ese ideal que tenemos, que es el control del cáncer, pueda suceder? Que de hecho ha sucedido y los países a los que les va bien en el control del cáncer la han utilizado. Y esa herramienta es el Plan Nacional de Control de Cáncer, de lo cual hay muchísima evidencia de que realmente es eficiente. Y no hay una fórmula única. Cada país la fue implementando y realizando de distintos modos. Y hay ejemplos, y la OMS lo recomienda, de abajo para arriba, de arriba para abajo, que quiere decir desde las autoridades del sector gubernamental, bajar estrategias y hacerlo, que fue la forma en que cuando estuve en la gestión y a cargo del Instituto Nacional del Cáncer, fue la forma en que la llevamos adelante, es decir, el sector gubernamental, que una de las funciones del instituto es ser organismo rector en políticas públicas, no llevarlas adelante, sino decir qué hay que hacer y dejar la política. Y la política es hacer un plan de control de cáncer. En ese momento se hizo esto desde arriba para abajo, como decía, pero sentando a todos los actores. Y creo que esa es la fórmula, y algunas provincias, muchas veces lo decíamos, bueno, es un país federal, esto nos da una barrera o un nivel de complejidad mayor porque requiere mayor nivel de acuerdos, pero eso también fue una cuestión que en el fondo pudo ser tomada desde el vaso medio lleno, que es que cada provincia también tiene la potestad de hacer su propio plan de control de cáncer. No necesariamente esperar a que el Estado haga el plan nacional, sino hacerlo a nivel sectorial. ¿Y qué es un plan nacional de control de cáncer o un plan de control de cáncer? Es una estrategia, una política, una planificación sistemática basada en la evidencia, no puede estar por fuera la evidencia científica sumado a la epidemiológica y debe involucrar toda la línea de cuidado continuo del cáncer. No, tampoco decir nos enfocamos en esto y bueno, yo voy a hacer solo tamizaje con mamografía y salgo con el camión por el país. No lo estoy relativizando, digo que una golondrina no hace primavera. Entonces, si uno no puede tener toda la línea de cuidado continuo contemplada, es difícil que la estrategia realmente sea importante. Y tuve la suerte de encontrarme, la alegría de encontrarme con una colega de la provincia de Corrientes, allá al fondo,
que viene a representar una de las partes de la línea de cuidado continuo del cáncer, que es los cuidados paliativos, y por eso es la prevención primaria, secundaria, el diagnóstico oportuno y de calidad, hasta los cuidados paliativos o la rehabilitación. Y no me hago. Muchísimas gracias, Julia, clarísimo. Y ahora sí, Claudia, te voy a presentar a vos. Volvemos a Córdoba. Voy a dejar un momento al final para preguntas del público, si querés. Así nos ordenamos, porque si no todos van a querer preguntar ahora. Anótate. Les cuento, es una ronda más ahora en la que les voy a preguntar sobre cómo trabajan con nosotros. Después va a haber una preguntita de cierre y ya hacemos las preguntas del público. Vamos ahora con Claudia Martín. Claudia. Es muy fuerte, ¿no? ¿Cómo describirías hoy las... No, acá. Vamos con Claudia. ¿De qué manera el área que coordinás trabaja en conjunto con las organizaciones de pacientes y la sociedad civil? ¿Qué ejemplos concretos de articulación existen y cómo imaginas fortalecer ese vínculo en el futuro para mejorar la respuesta provincial frente al cáncer? Muchísimas gracias. Gracias. Ustedes dirán qué hace la secretaria de Mujer sentada entre tantas médicas y científicas. Y bueno, primero quiero agradecerle a Eliana, a todas las organizaciones del Foro Córdoba Rosa, por esta confianza y esta responsabilidad de hablar en representación de todos ustedes. Pero también digo que importante, como muchas de ustedes dijeron, es pensar todas estas patologías en clave multidisciplinaria. Digo, si hubiera una solución, un remedio, una pastilla, una fórmula mágica para que todo esto se resuelva mejor para todos, creo que ya lo hubiéramos hecho. Pero también creo que hay una sociedad científica en la Argentina muy importante que hay que poner en valor, que hay gobiernos, sobre todo a nivel provincial, muy comprometidos, que con escasísimos recursos siempre, esto ha sido en todos los tiempos, pero ahora casi sin nada de recursos, están haciendo todo lo que pueden. Y coincido en esto de las estrategias conjuntas. Entonces, quiero poner en valor el trabajo que viene haciendo la sociedad civil en la provincia de Córdoba desde el Foro Córdoba Rosa. Y hoy me decía Nancy Mazalica, me hacía recordar que en este edificio, hace 8 años, en el 2007, se sancionó, se votó la ley del programa Córdoba Rosa. Y hoy volvemos con este Congreso Unidos por el Cáncer, que me parece también es como simbólico, todo un camino recorrido a nivel institucional, pero también de manera conjunta. Todas las organizaciones trabajando juntas, eso es algo único, un ejemplo, y creo que son la voz de muchísimas, sobre todo mujeres, vinculadas a la detección precoz. Y yo digo, a veces me corrigen y me dicen que no, a la prevención del cáncer de mama, que ya entendí que no se previene. Pero creo que hay un montón de consejos que ustedes pueden dar, digamos, de cómo llegar de una determinada manera a la enfermedad o cómo no llegar. Digo, y la promoción de una vida saludable es un mensaje necesario, no solo pensando en el cáncer, sino en cómo vivir en mejores condiciones en estos momentos. Y también les he escuchado mucho decir que después de atravesar el cáncer han vuelto a vivir. Entonces, yo creo que la palabra de ustedes, la clave, lo que uno identifica es que son nuevas personas y que ahí está la estrategia, en que cuando volvés a vivir decís cómo no volvés atrás a muchísimos otros lugares. Cómo cuidar la alimentación de ciertas sustancias que te pueden hacer mal, cómo convivir con pensamientos más positivos, cómo hacer una vida que pueda tener sentido. Todo eso hace la prevención, no sé si de cáncer, pero de una vida mucho más feliz.
Y lo que hacen las organizaciones, que es, o sea, si yo tengo que contar todo lo que hacen, miren lo que es esto. Después lo vamos a compartir, tenemos un montón de publicaciones, videos y demás. Digo, lo que hacen es visibilizar a mujeres liderando una enfermedad que es muy difícil de llevar, a mujeres que se han puesto de pie, que nunca se han rendido ante nada. La verdad, es un movimiento social maravilloso que ustedes, sobre todo mujeres liderando movimientos sociales. Digo, hoy veíamos quienes están al frente de estas organizaciones y son ustedes que están aferradas a la vida, que saben lo que necesitamos. Y creo que en estos momentos hay temas que uno no los puede dejar pasar sin politizar el Congreso, pero es necesario decir que el Estado tiene la obligación de estar presente. Nosotras celebramos y coincidimos con el lema de este Congreso, que es recetar organizaciones. Al final. Ah, el cierre. Pero digo, es maravilloso todo lo que hacen, pero también necesitamos levantar la voz por aquellas que cuando llegan a la enfermedad no tienen aliento para nada, sobre todo cuando no tenés recursos. Y entonces ahí coincido con esa frase que siempre dice el ex gobernador Juan Schiaretti: tanto Estado como sea necesario y tanto mercado como sea posible. No puede ser que la medicación llegue solamente para algunas personas, que haya tratamientos de primera o de segunda. No puede ser que haya personas que dependan también de, recién escuchado los grupos de WhatsApp. Nosotros en el Foro Córdoba Rosa también tenemos nuestro grupo de WhatsApp y las veo a cualquier hora del día, de la madrugada, pasando mensajes, comentando si les ha quedado ahí la medicación, si alguien necesita un turno, necesita algo. Digo, me siento muy orgullosa de cada una de ustedes. Es enorme el trabajo que hacen y creo que todas las políticas se sostienen porque hay organizaciones como las que integran el Foro Córdoba Rosa que están de pie y no van a dejar que esto se venga abajo. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Ahora que vamos a presentar a Marina. Marina, ¿qué lugar ocupa la sociedad civil y en particular las organizaciones de pacientes en las estrategias que desarrolla el Instituto? ¿Podrías compartir algún ejemplo de experiencias de colaboración? Ahí va. Bueno, el rol de las asociaciones civiles y de la sociedad civil es fundamental. Bueno, en parte ya lo comentaban recién, pero creo que esta capacidad de acompañar y de identificar barreras de acceso la tienen las asociaciones civiles que no la tienen otras instituciones. Incluso nosotros desde nivel central de provincia articulamos con el primer nivel de atención, pero incluso es más la capacidad que tienen, es mayor la capacidad que tienen las asociaciones civiles que están en territorio de poder identificar estas barreras de acceso, incluso por haber transitado, ¿no?, alguna situación de enfermedad. Y este acompañamiento de las personas, pero también de todas las familias, creo que es un aprendizaje que le debemos a las asociaciones civiles. Nosotros en el Instituto Provincial del Cáncer tenemos un área de acompañantes de cuidado que un poco trata de replicar esa tarea. Por supuesto que a nivel centralizado nunca va a tener la eficiencia que tiene las personas que están en territorio, que conocen esas familias, que conocen absolutamente esas historias por completo. Pero es la experiencia que nosotros tomamos de las asociaciones civiles para poder acompañar, ¿no?, las herramientas que ustedes tienen en este abordaje integral. Digo esto de decir, bueno, el abordaje integral involucra pensar desde la prevención hasta la detección temprana, el tratamiento, bueno, los cuidados paliativos que también traía Julia, que no los habíamos mencionado, y ese acompañamiento que hace más fácil la vida de las personas, ¿no? Y que eso influye en cómo transita una situación vinculada con el cáncer, cualquier familia, cualquier persona y todo su entorno, porque además esto es algo que no le pasa solamente a la persona que transita la enfermedad, sino que le pasa a todo su entorno afectivo. Por lo tanto, me parece que las herramientas que tienen para brindar las sociedades civiles son valiosísimas.
Tenemos un montón de ejemplos de cosas en concreto que llevamos adelante, creo que podemos hacer muchas más cosas incluso. Bueno, esta es uno de los ejemplos, estar acá conversando con ustedes, pero también, por ejemplo, en la política de descentralización que les contaba del Banco de Drogas, toda la zona de la costa, muchas de esa demanda surgió de las asociaciones civiles que dijeron que tiene que haber una delegación del Banco de Drogas en Villa Gesell, en Pinamar, en Miramar, y se llevó adelante en articulación con las sociedades científicas, incluso el intercambio y a veces la carga que se da en esos hospitales municipales lo hacen personas de las sociedades civiles. Después también el intercambio para acceder a barreras de acceso vinculado a la generación de conocimiento, creo que ahí también tienen mucho para aportar, para compartir experiencias. También siempre invitamos a las sociedades al Congreso de Salud Provincial, que se hace una vez al año, y siempre hay una mesa con organizaciones no gubernamentales, con sociedades civiles, fundaciones, para poder pensar desde esas experiencias qué herramientas nos pueden aportar para pensar la gestión, no para reemplazarlo, porque no lo vamos a reemplazar nunca, porque la organización de la comunidad es además lo que va a perdurar cuando pasemos los proyectos políticos que nos toca estar transitoriamente. Entonces hay que apostar fuerte a que las que sostienen las redes comunitarias son las sociedades civiles. Bueno, y puedo decir un montón de ejemplos más, y creo que podemos articular mucho más. La ampliación de la Bademecum también es algo que se trabajó y se invitó para pensar también en los tratamientos. Y después un vínculo cotidiano de mensajes de resolución de casos, que bueno, por ahí está Facundo Estela, que es quien desde la provincia de Buenos Aires todos los días está respondiendo casos particulares, pero queremos dejar de responder casos particulares porque cuando dejemos de estar atrás del caso particular es cuando efectivamente vamos a haber transformado el acceso de todas las personas. Muchísimas gracias, Marina. Ahora le vamos a preguntar a Melina cómo se trabaja actualmente desde la AOC, la Asociación de Oncología Clínica, con las organizaciones de pacientes oncológicos, qué valor agregado tiene para la asociación escuchar y articular con la sociedad civil en la construcción de agendas y políticas públicas. Bueno, Este de nuevo. Quería comentar que desde la Asociación Argentina de Oncólogos hace más de 10 años que trabajamos juntos con las ONGs y con las asociaciones de pacientes, independientemente de quién sea el político, el presidente de ese momento de la Asociación de Oncólogos. Siempre se ha trabajado con las asociaciones, desde, por ejemplo, los congresos internacionales, que ahora vamos a tener uno en septiembre, que tienen una gran convocatoria, se les ceden más de 10, en este caso van a ser como 13 stands a las asociaciones de pacientes para que ellos puedan estar y comunicar en lugares, como digo, con mucha audiencia. Se va a hacer este año y se hizo en el 2023 cuando fue el otro Congreso Internacional de Oncología. Se les brinda a nosotros como oncólogos, muchas veces participamos en capacitaciones que nos piden distintas asociaciones, también desde la parte de hacer campañas. El año pasado, para octubre, se hizo una campaña muy grande en Buenos Aires, donde muchos oncólogos referentes fueron a distintos shoppings grandes de Buenos Aires, y fue una campaña muy linda y muy grande y que atrajo un montón de gente fuera del ámbito hospitalario. Entonces, bueno, nuestro aporte desde la Asociación de Oncología es eso, es darle espacio en los lugares, ceder muchas veces lugar en las redes, en la comunicación de la asociación, nosotros como médicos que participemos en todas sus formaciones. Y creo que se puede aprender mucho de escucharlas a las pacientes, no solo en el consultorio, sino en como sociedades o asociaciones que necesitan, y ver qué podemos brindar desde un consultorio privado chiquito a como la Asociación Grande de Oncólogos, de nuevo, en toda Argentina. Gracias, Melina. Por supuesto que estamos hablando siempre del lugar de construcción, lo que cuenta que les da posibilidad siempre a más. Eso es también interesante estar charlándolo ahora. Y le pregunto a Julia también, en el armado del Plan Nacional del Cáncer, hubo participación de distintos sectores. Desde tu mirada, ¿qué papel puede y debe tener la sociedad civil, y en particular las organizaciones de pacientes, en la formulación, implementación y monitoreo de un plan nacional? Totalmente. Sí, la sociedad civil tiene un rol fundamental, más que para definirlo en lo que tiene en su participación, porque es la bajada a tierra de las estrategias y de lo que estamos haciendo. Eso, hablando del pasado, lo cuento que dentro del Plan Nacional de Control del Cáncer se hizo en forma de grupos focales la integración de la perspectiva de
cuáles eran las principales necesidades de los pacientes para incorporar en las líneas de trabajo y cómo ellos mismos podían ser actores y partes implementadores de las políticas. Los invito, yo mando el chivo, los invito a que lean el plan, que si bien no está vigente, lo pueden tomar como líneas, como referencia, y ahí viene la segunda parte, que sería el call to action, que es decirles que no dejemos de mirar para atrás y en el pasado, desde ahora para adelante, ¿qué podemos hacer? Podemos sentarnos a trabajar y no quedarnos en buenas intenciones o qué preocupados que estamos. Usemos herramientas, instrumentos que sirven y que son válidos y que nos puedan ayudar a que este esfuerzo sea realmente más potente cuando sumamos las fuerzas de todos. Y de esto venimos charlando bastante con María, que, bueno, por distintas razones nos encontramos en distintos eventos y decir, ¿cómo podemos seguir? ¿Qué podemos hacer? Acá públicamente me comprometo a ayudarlos a pensar, a ayudar en la estructura, en desarrollar los instrumentos que sean necesarios para que podamos seguir para adelante con esto. Y también otra participación esencial que tiene la sociedad civil es en las evaluaciones de tecnologías sanitarias y en lo que nosotros llamábamos las guías de práctica clínica, que siempre nosotros revisábamos la evidencia, luego la sometíamos a un panel de expertos y dentro del panel que hacía el aterrizaje de esa evidencia o la adaptación a la fuerza de recomendación, estaba sentada las distintas sociedades del sector no gubernamental y la sociedad civil. Y eso también mando otro chivo. Para otras tareas que estoy desarrollando actualmente y otras guías, vamos a hacer convocatorias públicas al sector, al sector no gubernamental, a la sociedad civil, a que participen como veedores de guías o recomendaciones que estamos llevando adelante. Muchísimas gracias, Julia. Y nosotros siempre usamos una frase que me parece que ejemplifica muy bien esto, que es que nosotros nos sentimos que somos el termómetro de lo que está pasando en los hospitales y en los consultorios. Y queremos ser ese termómetro y ayudar al enlace con los que tienen que tomar las decisiones. Así que vamos todos juntos, claramente estamos todos de acuerdo que ese es el rol y hacia allá vamos. Y ahora les voy a hacer una pregunta de cara al futuro, voy a empezar con Josefina, en la misma, les voy a decir una palabra para que cada una diga lo que le parece desde su perspectiva, mirada de futuro. Si pensamos en el futuro de la atención oncológica en Argentina, ¿cómo imaginan el sistema dentro de los próximos 10 años? ¿Qué cambio consideran indispensable para garantizar un acceso equitativo, de calidad y con la participación activa de la sociedad civil? Le pido solo eso. Reflexión. Y después le vamos a hacer preguntas, todos vayan pensando en sus preguntas. Hacen su reflexión, cortita. Estamos por Josefina, se el mismo orden, y hagan sus preguntas que les vamos a dar lugar a todos. Bueno, yo creo que el Estado solo, por sí solo, no puede dar respuesta al cáncer, sino está el trabajo en equipo mancomunado con organizaciones de pacientes, con sociedad civil, ¿sí? Que son los que realmente están ahí, los que nos marcan las necesidades que hay que resolver. Nuestra secretaría está abierta para tener un diálogo libre, constante con ellos y así poder dar respuesta. A ver, lo que uno esperaría en 10 años es que todo el mundo llegue a un diagnóstico temprano con su correcto tratamiento. No sé si se va a poder, tenemos un territorio muy heterogéneo, No, vamos a ser optimistas, vamos a trabajar con... muy heterogéneo, o sea, realidades muy distintas y oportunidades muy distintas, pero bueno, con que se pueda crear estas redes, digamos, estas redes formales de derivación con nodos de referencia en hospitales regionales, integrando todos los niveles, creo que sería como lo mejor que podríamos. Muchísimas gracias, Josefina. Ahora le toca a Marina. Bueno, creo que... ¿Se escucha? Ahí, como que tardan en arrancar. Me parece que la solución es multisectorial, como bien lo decía Julia hace un rato, que este tipo de encuentros donde estamos todos los sectores
es el camino para poder pensar cómo abordar el cáncer, que no lo puede hacer solo el Estado, pero que sí el Estado tiene que ser rector, y sí una política pública que se mantenga en el tiempo es lo que va a permitir ordenar estos encuentros multisectoriales y tener una rectoría. Creo que la presencia de un plan nacional rector es fundamental. Sin ese plan nacional rector es muy difícil para las provincias. Las provincias también tienen que tener sus planes, por supuesto, porque tienen que llevar la parte de diferenciación territorial a lo largo y ancho del país, pero necesitan de ese plan rector y de ese acompañamiento para también poder enfrentar la inequidad que se da en cada una de las provincias, porque no todas las provincias tienen la misma situación. Y también ese plan nacional tiene una función muy importante en lo que es capacitación, que también eso le da mayor equidad a las provincias, cómo queremos capacitar a nuestros equipos de salud, a nuestros profesionales, y poder acompañar todos esos procesos. Por lo tanto, creo que es desde lo multisectorial, con un plan nacional importante. Yo disiento con lo que dijo la directora del INC, Susana Blanco, con respecto a que está todo igual, perdón, pero lo tengo que decir porque no está todo igual y me parece, sí, sí, pero bueno, a las provincias nos consta que hay muchas cosas que ya no están sucediendo y también creo que de cara al futuro tenemos próximas unas elecciones donde yo repito que los políticos tenemos una función transitoria, pero a la vez no da lo mismo el trabajo de la comunidad organizada, depende del proyecto político que esté, que escuche y que tenga en cuenta eso. Entonces también me parece que hay una oportunidad de pensar que los legisladores y legisladoras que ponemos nosotros en nuestras provincias y en la nación es importante para poder pensar los próximos 10 años. Muchísimas gracias, María. Bueno, sí. Comparto lo que dijeron las chicas, no voy a repetir esa parte. Desde mi visión como oncóloga, tal vez un poco distinto a lo que estamos hablando de tanto de la parte del Estado, mi visión para 10 años sería que ojalá que más pacientes lleguen con diagnósticos tempranos, pero a los que los tenemos que tratar porque no llegaron a eso, que podamos usar la misma medicación desde Ushuaia a La Quiaca, y que no nos importe en qué parte se estén atendiendo, si se están atendiendo en el Fleming o en una parte pública, se pueden atender con la misma medicación. Eso me parece muy importante. Igual voy a redondear y parafrasear lo que ya dije, pero obviamente la estrategia del control del cáncer para Argentina y para cualquier lugar del mundo, es la estrategia que está aprobada, es la de tener un plan nacional de control de cáncer. El plan está, así que es ese, el que está se debe adaptar y actualizar, pero el marco ya existe. Una cosa que a veces nos preguntábamos, porque pensábamos que el INC, al estar creado por una ley y ser un organismo descentralizado, ya tenía, y por una disposición nacional haber creado el plan, era suficiente. Y sin embargo, nos preguntábamos si el plan no requería una propia ley para que tenga más fuerza y que no deba estar dependiendo de los criterios de los planes de gobierno y que sea realmente una estrategia de Estado, una política de Estado, como nos pasa en los países vecinos. Vemos que Uruguay lleva muchísimos años haciendo políticas muy estables, a pesar que han cambiado de gobiernos y de partidos políticos, de ideologías inclusive. Y el ejemplo que sí tiene ley para el plan nacional es Chile, y es una pregunta que queda pendiente. Mientras tanto, hasta que eso suceda, o podemos decir que suceda. podemos reaccionar como actores de la sociedad civil a impulsar y como hacer incidencia, pero eso va a llevar un poquito más de tiempo. Mientras tanto, Pero hay que tener un orden, está diciendo que de un orden de 10 años pensar en por qué no como sociedad. Sí, podemos. Si me preguntan, mi deseo, mi wishlist es en 10 años tener el plan muy sólido y realmente implementado al 100%, con sus medidas de máximo. Muchas gracias. Perfecto, así que podemos hacer preguntas y pedimos que
porque muchas veces me van a querer contar cosas, vamos a tratar de ser breves y hacer preguntas concretas. La primera, ¿quién era? Seamos sinceros, ella era la primera. Vamos con la primera. Un poco, quizás quiera meter el dedo en la llaga. Va con amor. Usted es exdirectora del Instituto Nacional del Cáncer. Vimos en un principio lo que nos dijo la doctora Blanco de la actual Dirección Nacional del Cáncer. Yo no sé por qué no vino, pero no sé si se va a cumplir o si se sigue el mismo trabajo que realizaba el Instituto Nacional del Cáncer. No sé cómo se está manejando ahora. No sé si alguna de ellas sabe eso, me parece. La pregunta de cuál sería cómo saber, cómo acceder a la información de las acciones actuales. Exactamente. Existe la ley de transparencia institucional, que si mal no recuerdo es la 27275, que uno, como cualquier ciudadano, puede hacer preguntas al Estado y saber qué está haciendo, y se hace por un trámite TAT, que es por la página del Ministerio del Estado, y con tu nombre y apellido te tienen que dar toda la información que vos tengas, que precises. Me repite la ley. 27275 creo que es. Por TAT. Sobre sistemas de trámites a distancia, que es la ley de transparencia institucional. Muchísimas gracias. En el video de Susana Blanco yo le pregunté lo mismo que preguntó ella. Cuando hizo el video, le respondimos, che, ¿y dónde podemos ver lo que está continuándose y cómo podemos contactarnos? Por eso al final del video hay una placa. Ella dijo que en la página está todo y hay un mail. Así que los invito a que le escriban por mail, le hagan esas preguntas también. Ese correo lo vamos a compartir de vuelta, creo que es, si no me equivoco, dirección arroba, bueno, no, los voy a pasar bien a todas, porque todos le escriban y le pregunten, así como nos dijo que lo hagamos. No, yo quiero dar, bueno, mi nombre es Marta Troto, soy de la ciudad de Pergamino, paciente oncológica, tuve 2 veces cáncer, le pude ganar. Lo que a mí me gustaría, nosotros de las asociaciones, luchamos mucho con los tiempos que llegue la medicación, eso, poder trabajar de ese lugar. Y bueno, voy a dar un ejemplo porque hablé con Facundo la semana pasada con una compañera y recién me acaba de avisar que le llegó su medicación. Entonces, poder trabajar a los tiempos, porque a los pacientes lo que nos angustia es no tener la medicación. Eso es lo que más, porque no solamente ya cuando nos diagnostican la enfermedad, sino poder llegar más rápido, a que le llegue más rápido la medicación, trabajar lo que es pedir los turnos para las horas, bueno, aprovechar el mes rosa para que las mujeres se hagan mamografía, trabajar bien coordinado, porque nosotros atendemos más o menos 400 personas al mes en lo que es Pergamino y toda la zona. Pero llegamos muchísimo y la gente nos escucha y bueno, que nos usen. Yo digo, siempre úsennos a nosotras porque llegamos más rápido a la gente. Y bueno, eso, adelantar lo que es poder trabajar en que llegue el tiempo y forma la medicación, porque es lo que más angustia es a la gente que se imaginaba. ¿Puede pedir una pregunta ahí? No, es un comentario más para la doctora. ¿Cómo hacemos para que los oncólogos tengan un poquito más de empatía con los pacientes? No, yo les cuento mi experiencia. Yo trato con 2 oncólogos en la ciudad de Rafaela. No iba a dar nombres. No iba a dar nombres. Es lo que le quiero comentar. Uno, aunque esté atendiendo, me contesta los mensajes de una manera amorosa, siempre. Y la otra no me deja, me bloqueó. Pero yo soy muy respetuosa de los celulares de los médicos. Yo soy muy respetuosa. Yo no escribo para preguntarle, decirle me duele, me creció un cabello. No, yo soy muy respetuosa. Pero me pasa con esta oncóloga que tengo, los pacientes me dicen, la doctora no explica.
la doctora no me dice. Ellas me preguntan a mí, y chicas, yo soy acompañante de paciente oncológico, mi hija tuvo cáncer. Yo no soy paciente oncológica ni ex paciente, no tengo por ahí la manera de decirle, no, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. Entonces sí, ponemos en acción el grupo, que son las chicas que tienen más experiencia, pero a veces se necesita eso, que el oncólogo tenga un poquito más de empatía con el paciente. Te tomo por ser colega de la doctora. A propósito de un caso, vos lo estás contando y demás, es una experiencia individual, pero realmente es importante poner en la mesa que en la formación médica nosotros, por lo menos en la generación mía y ya unos años más, la relación médico-paciente no ha sido una de las materias que nos enseñaran las habilidades blandas que hoy se llaman, que sí están incorporadas en la currícula, y desde el instituto en su momento, y calculo que por lo que dijo Susana se mantienen todas las líneas, teníamos un taller de habilidades blandas que era sobre todo para comunicar malas noticias o para estar, que muchas veces pasa en la especialidad que esto tiene que darse, que servía sobre todo para apoyo a los médicos que hacían cuidados paliativos. No es potestad solo de los médicos oncólogos que nos falten estas habilidades, que las tuvimos que aprender por fuera de la facultad y cada uno, no hay una normativa que esto sea, hasta hace poco que sí lo está. Y también calculo que por lo que estabas contando de los mensajes, también la gestión del tiempo no nos enseñan en medicina, y se necesita que uno pueda gestionar su tiempo, sus agendas, la carga burocrática que viene asociada, pero no puedo hablar en particular, sino decir en general qué se puede hacer, que son talleres, puede ser desde la Asociación Argentina de Oncología, talleres de habilidades blandas para profesionales. Cuando fui al Congreso de Oncología de 2 años, invitado, doctor Tacón, y él le dice que el doctor Rafael es mi nombre, pobre no, difícil, todo que tuve contacto con un oncólogo, que tenemos buena relación, y no sé si le dio, porque yo no soy una asociación civil, yo soy un grupo, por la parte de ayudar a cuando se hace, porque la historia es larga, pero cuando no, la política es la puerta. A los demás No, pero está bueno que lo comentes de la asociación. Acá está Pablo Gantino, quien coordina la comunicación de la Asociación de Oncología. Es un tema muy bueno para que tomemos. Lo que sí quiero que todo el mundo pueda preguntar, damos lugar a otras, hay otra pregunta que seguía. Pero... Hola, buenos días, soy Silvia Oviedo de Fundación Guapas. Bueno, con esto de los tiempos, más allá de la empatía de los médicos, con esto de los tiempos, me recalco más en el pedir el turno, en el que lleguen los exámenes a tiempo. En Córdoba tenemos excelentes médicos, Josefina trabaja excelente acá en la provincia. Estaría bueno eso, de que si uno va a hacerse una mamografía, llegue a tiempo la mamografía, porque si no me llegó el mail, es porque está bien. Por ahí no está bien y se perdió. Entonces es importante eso, no dejarlo en el aire. Me parece que lo que estamos fallando, porque si llegamos al médico, pero el transcurso de paciente, pasar por lo administrativo es terrible, es tedioso. Hay muchas personas que no tienen tiempo de salud, no digo de tiempo de vida, sino tiempo de salud para estar horas y horas haciendo colas y pidiendo un turno, ir a las 5 de la mañana para pedir un turno para que te atiendan en una semana y volver a ir a las 5 de la mañana para que te atiendan. Me parece que es importante, no sé, ver la manera de hacerlo. Yo creo que se puede hacer. Y otra cosa que pasa a nosotros como fundación, todas las que llegan con nosotras, sí, nosotros vamos con el Córdoba Rosa, intentamos ordenarlas a dónde tienen que ir, a dónde se tienen que atender, conseguimos los turnos. El problema está en las que no llegan a nosotros.
a la que no van a llegar a ninguna de las 150 fundaciones. Entonces me parece que hay una manera, tanto de gobierno, como dice, ya úsenos a nosotras para que intentemos la manera de trabajar en conjunto para que no pase esto. Yo no sé si alguna fue, pero a las 5 de la mañana, para ir a pedir un turno, para volver a ir una semana después, quedarte un paro o asamblea, no está bueno. No está bueno porque es la salud de esta persona que se está yendo y capaz que con una mejor administración, porque no es médico, porque llegar al médico estamos todos bárbaros, llegamos, hicimos el reglamento. En particular, mi fundación ninguna tuvo cáncer, lo hacemos solamente por empatía, hace más de 13 años, pero sabemos de esto y llegan muchas personas. A nivel de salud, Córdoba está bastante avanzado, trabaja bastante bien, pero sí vuelvo a recalcar sobre esto en la parte administrativa. No sé cómo es en el resto del país. Gracias. Estamos de acuerdo. Trabajar, creo que ese trabajo que venimos hablando es ese, optimizar los procesos, ¿no? Y los tiempos, y tiene que ver con estas políticas. Y la estrategia navegadora, sí, y los procesos sean más eficientes, de historia clínica digital, de unificada, que tengan buena comunicación. Es un poco lo que venimos hablando del plan integrado y con nuestra participación muy activa. Creemos que ese es el camino para lograrlo. ¿Contás? Hay una pregunta más atrás que me Sí. quiero pasar. Perdón, creo que es más o menos lo que vienen diciendo todas, pero desde mi lugar quiero empezar la pregunta con una afirmación que soy una agradecida al sistema público de salud. Hace 10 años que soy paciente oncológica y nunca me ha faltado nada, pero nos encontramos en el camino con fallas en los tiempos, en la llegada de los estudios, la falta de medicación, que la medicación no llega en tiempo y forma. Si lo vemos, hablamos recién del futuro, ¿qué vemos de acá a 10 años? Yo les pregunto, ¿por qué? Si vemos para atrás, en 10 años, tenemos exactamente los mismos problemas una y otra vez sobre las mismas cuestiones: burocracia, administraciones, tiempo, falta de medicación, falta de la llegada de los estudios. Les consulto a ustedes, que son las profesionales. Qué valiente. Vamos, Marina Rifaz. Bueno, yo soy de la provincia de Buenos Aires, pero creo que tenemos los mismos inconvenientes: el tema del acceso a turnos de estudios de complejidad, los tiempos que demoran los informes, los diagnósticos y medicación son temas que, como bien dice ella, tenemos hace mucho tiempo. Se han mejorado un poco, pero es insuficiente, lo entendemos. Hay otro problema que no se mencionó acá, pero que me parece que está bueno también ponerlo sobre la mesa, que es la crisis de fuerza laboral en salud. Digo, detrás de esos turnos hay especialistas, hay técnicos de imágenes, hay equipamiento que hay que comprar y poner a disposición, pero que a la vez alguien tiene que saber utilizar ese equipamiento, y tenemos algunos problemas con fuerza laboral, que creo que es en todo el país, donde me parece que una política de fuerza laboral a nivel nacional es necesaria para poder tener la cantidad de profesionales y equipos de salud que necesitamos. Porque muchas veces tiene que ver con desinformación o tiene que ver con mala gestión de los recursos, pero también estamos en una situación de crisis de fuerza laboral que es necesario atender. En particular, algunas de las herramientas que no funcionan al 100%, porque seguimos teniendo el problema en el caso de la provincia, son los turnos web, que de a poco se van instalando como una posibilidad, y también esto de la línea de cuidado de quién tiene la responsabilidad. El primer nivel de atención es quien tiene que convocar a esa persona a hacerse el estudio y quien tiene que después garantizar la continuidad de cuidados. Entonces me parece que también el trabajo más fuerte en el primer nivel de atención, sumado a las herramientas digitales que podemos poner a disposición y una política fuerte en fuerza laboral, es lo que en 10 años, que era la pregunta, por ahí nos va a permitir estar mejor. Y después, con respecto a los tiempos, sí, los tiempos de la medicación demoran, pero yo quiero traer algo del otro lado, que es que la medicación oncológica es millonaria, y atrás de esa compra hay un funcionario que firma, y atrás de esa autorización hay una auditoría por parte de diferentes organismos. Entonces podemos acortar los tiempos, pero la burocracia no la podemos reducir a cero, porque detrás de eso hay alguien que compra un medicamento, hay alguien que tiene que garantizar que ese medicamento está bien prescrito, hay alguien que tiene que garantizar que esa persona cumple con las condiciones. Entendemos que hay que acortarlo, pero del otro lado también nos encontramos con esa dificultad, que muchas veces acortar más de una semana es imposible, porque después ese medicamento lo entrega un operador logístico, que es el depósito de medicamentos de un ministerio. Entonces ahí también tenemos algunas cuestiones que se pueden ajustar,
pero también está esa limitación. Digo, como para compartirla desde este lado también lo que nos sucede. Marina. Todo tiene que ver con todo, totalmente de acuerdo. Pero también es de la humanidad. Acá Karina quiere hacer una pregunta más. Mientras complementas. Ahí hay un montón de manos. Hola. Hay 3 manos. 1, 2, No, no es una pregunta, es realmente una felicitación para el grupo de Unidos por el Cáncer, porque hace 10 años esto no existía. Soy paciente y realmente hoy estar en un lugar como este y el trabajo que se está haciendo, creo que la fuerza es de nuestras organizaciones. Así que si ustedes nos están dando la bienvenida y nos representan, y bueno, habrá que seguir. Y en 10 años seguimos. Venimos, Karina. Te hablamos de apuesta. Muchísimas gracias por esa reflexión. Acá hay una pregunta, a ver si le... Mientras llega el micrófono, decir que la enfermedad del cáncer es compleja, el sistema de salud es complejo, articular en el sistema federal es complejo. O sea, esta complejidad es conocida y lleva mucho tiempo. Y otra vez vuelvo, que como lo decíamos recién con María, el tema es generar procesos, empezar con algo para organizar y sistematizar por dónde vamos a empezar y después cómo seguir. ¿Qué tal? Buenos días. Daniela Fusta es mi nombre, soy paciente y vivo en una población que se llama General de Valle, en el sur de la provincia. Concretamente va destinada a Josefina la pregunta, junto con un comentario. Da la casualidad que yo vivo a 20 metros del único hospital que existe, un hospital municipal, General de Valle, que tiene 7.000 habitantes. Al mismo tiempo estoy rodeada de un montón de pueblitos que tienen entre 2.000 y 10.000 habitantes. Por razones de mi trabajo, hace 30 años que atiendo a muchas mujeres y desde el año 2022 que me tocó el cáncer a mí, me he ocupado, además de tratar de ayudar desde la Fundación Amazonas, que lo hacemos con mucho gusto, mucha alegría, de preguntarle a cada mujer cuándo se hizo el último estudio ginecológico. ¿Y saben cuál fue la respuesta? Estamos hablando de mujeres campesinas, pobres, sin ninguna obra social, generalmente precarizadas con trabajo en negro, incluso trabajo en negro del propio Estado. Entonces, ¿qué puede pasar cuando todas me contestan? Me hice el último estudio cuando venía el mamógrafo móvil. En ese mamógrafo móvil yo veía, junto con toda la gente, filas largas de mujeres esperando para hacerse la mamografía y me ponía contenta. Eso desapareció. Esas mujeres no van a Río Cuarto y no vienen a Córdoba a hacerse el circuito médico. ¿Qué es lo que está planeando la provincia de Córdoba para solucionarlo? Los mamógrafos siguen trabajando, o sea, están digamos, nos trabajamos en conjunto con APROS, pero siguen y en este momento están haciendo toda una recorrida por el sur. No sé puntualmente, o sea, no manejamos los recorridos, sí tenemos turnos para nuestros pacientes, pero si no llegara ahí, nos contactaremos y las ubicaremos para por lo menos llevarlas a la Baulaya, que es el mamógrafo fijo que está ahí. Yo soy de la Baulaya, así que conozco toda esa zona, estamos ahí cerquita. Eliana compromete a pasar el contacto para que puedan hacer la pregunta. Sí. No, estuvo en Levalle, después de la pandemia. Cuando pertenecí todavía al programa. Acá, permiso. No, pero el mamógrafo se trabaja conjunto con APRO, pero tiene pacientes con obras, o sea, con APRO, con otras obras sociales, y con pacientes sin obra social, ¿no? O sea, sepan que la parte pública también se hace cargo de obras sociales, más en los territorios alejados como norte-norte, sur-sur, que por ahí la llegada a la salud es difícil. También nos hacemos cargo de pacientes con obra social y se pueden atender libremente en nuestros hospitales, y de hecho acá también.
yo operaba en el Plan Roque pacientes con obras sociales y a nadie se le niega la función, ¿no? Muchas gracias, Josefina. Eliana va a hacer una reflexión y nos queda tiempo para una pregunta más que, si no me equivoco, es de Renacer. Así que Eli te pide la reflexión, Renacer, y nos están esperando abajo con el almuerzo. Prometemos dar contacto a todos, espérame por favor, dar contacto a todos para que los que tengan más preguntas. Esto no termine acá, la idea es que sigamos preguntando, que sigamos trabajando. No es que cerremos esta sesión, quiere decir que nadie se va a llevar dudas en su casa. Así que bueno, Eli, te doy la palabra. Sí, en realidad quería hacer un aporte con respecto a este tema que estaban mencionando del acceso a los mamógrafos. Justamente ayer tuvimos una reunión con Josefina y el secretario de Prevención y nosotros durante todo el año trabajamos en conjunto con el hospital materno-neonatal y demás gestionando turnos. De hecho, bueno, mi compañera Mariela, aún desde el sur, ella me envía un montón de datos de chicas, así como les pregunto una a una a cuándo se hizo el último estudio. Nosotros vamos articulando, tenemos un grupo específico en Amazonas, que somos las turneras, que les enviamos datos, listados de mujeres para que se hagan los circuitos articulando, pues nosotros no tenemos nada, no somos ni médica ni tenemos un centro médico, pero sí articulamos con la provincia para que esas personas, lo mismo lo hacen también las otras organizaciones, que esas personas que no acceden de alguna manera, nosotros somos el nexo y ellos pueden llegar a hacerse los estudios. Y planteamos también con municipios del interior estos turnos protegidos o vamos acercándoles los pedidos de las necesidades donde no hay mamógrafo o no hay algún centro donde hacerse los estudios para que se comuniquen y se gestionen. E incluso arman las listas, mandan la gente en tráfico a Córdoba Capital, si bien el sur es lejos, pero en lo que es más cercano, nos traen a Córdoba Capital la gente y ya tienen el turno asignado en algún hospital. Creo que es una excelente práctica, muchas gracias, Eli, es una muy buena práctica para tener en cuenta la de los turnos protegidos, turnos reservados, en el cual se relaciona la sociedad civil con el Estado y eso es para lograr eficientizar los tiempos y que la gente acceda. Y lo hacemos durante todo el año, por ejemplo, 20 turnos por mes. Accedemos desde Fundación Amazonas, Fundación Corazón de Mujer, otro tanto y otro tanto, entonces, y lo mismo durante octubre se potencia, que también articulamos con la Secretaría de la Mujer, entonces, entre todos trabajamos en red para que la gente llegue. Hay gente que ya es jubilada, se hizo el último control cuando nació su último hijo y nunca más accedió a un médico, entonces a eso nos vamos a hacer. Excelente, muchísimas gracias, Eli. Hasta tú se le pasó el micrófono es de Renacer que nos quiere hacer la última pregunta. Lo lamento que es la última, pero después sí. Con eso cerramos. Hugo Caballero nos va a dar el cierre. Estoy reclamando el cupo acá. Bueno, claro, el cáncer no solo de mama, yo soy sobreviviente de un linfoma. Entonces el cáncer está en todos lados. Por ahí ustedes son los que más han luchado, los que más se visibilizan, ¿no? Pero la realidad es que son todos muy difíciles de sobrellevar, de estar. Pero bueno, yo creo que la pregunta que quería hacerle, sobre todo, es un pequeño consejo, por ahí ya conozco la respuesta, pero es la forma de articular desde la sociedad civil, nosotros y grupos, que todos estos temas y conclusiones que se plasmen, para que se plasmen, ya sean leyes o en planes de acción, y que no sea solamente golpeando puertas en forma individual. Es un poco la pregunta en general para eso, porque también es una forma de ayudar tanto a los profesionales que están en sus hospitales, que los oncólogos, con la hermosa misión de decir que todos resolvemos lo mismo desde los gobiernos o desde el Estado y desde las mismas sociedades, porque tenemos que trabajar en conjunto para todo esto. Esa era la pregunta, era muy sencilla. Lo que todos queremos. La verdad que la pregunta es una reflexión, que es un poco lo que veníamos conversando, que hasta donde queremos ir. No queremos quedar en palabras, queremos ir a la acción. Vamos a escribir un documento con todo lo que charlamos hoy. Ese documento va a ser publicado en las redes de Unidos. Vamos a intentar que Unidos tenga una página web. Pronto vamos a conseguir los fondos para hacerlo, esperemos. Y ahí vamos a estar toda la información y los documentos que vayamos creando. Realmente un foro de discusión y un punto de partida para que esta discusión
esto recién empieza. Vamos a trabajar juntos y ahora le damos a la cierre esta mesa de diálogo y les agradezco muchísimo a todos por haber estado acá. Gracias, Isabel Bedola, voto de la autoridad. Vamos, lectura que por favor nos pongamos de pie. Doctora Josefina Delbo, doctora Marina Pifano, doctora presente por video, doctora Melina Winopur, doctora Julia Ismael, la señora secretaria Claudia Martínez, porque esto sí, como dice María de San Martín, muchísimas gracias por esta moderación, por poner este trabajo, este empeño, y queremos que nos digan las redes de difusión, puede ser...